¿Queremos dejar nuestras vidas cuando ya seamos mayores y no nos valgamos por nosotros mismos en manos de los políticos de turno? Hoy hablaremos de las pensiones. Empezamos. Básicamente los países pueden hacer frente a sus pensiones de dos maneras: la capitalización y un sistema de repartición que se llama. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, la capitalización es el modelo en que tienen en Estados Unidos, tienen también en Inglaterra y en otros países. Es un sistema nominal en el que cada persona, cada mes, desde que empieza a trabajar, que va poniendo un dinero en su propia caja de pensiones, para entendernos, y este dinero, que es nominal, es de uno mismo, pues lo usan en los mercados. Es decir, en los mercados de renta variable, de renta fija, intentan generar intereses, intentan que ese dinero a lo largo de toda su vida laboral genere intereses y aumente. Por lo tanto, esa persona tiene un dinero a su nombre que poco a poco, durante esos 30, 40, no sé, 45 años que esa persona esté trabajando, pues ese dinero no solo aumenta porque le va poniendo al mes, sino que ese dinero está en los mercados y también aumenta de valor. Para cuando esa persona llegue su jubilación, va a tener ese dinero y va a poder usar mes a mes, o como se decida, digamos, en su jubilación, en los años en los que ya no tenga que trabajar. Luego está el sistema de repartición, que es el sistema que tenemos en España y en otros países. En España parece ser que es un sistema como de repartición prácticamente puro, es decir, que la gente que estamos trabajando le pagamos las pensiones con nuestros impuestos a la gente que ya está jubilada. Es decir, no hay ningún ahorro, no hay ninguna caja de la jubilación, ni la caja estatal de estas historias, no existen por mucho que se nos vendan. Simplemente con nuestros impuestos que vamos pagando mes a mes, el Estado le paga a los pensionistas que ya no trabajan, con el supuesto, con la idea de que cuando nosotros, los que actualmente estamos trabajando, nos jubilemos, los que vengan por detrás nuestro nos pagarán las pensiones con sus impuestos. En un principio, porque no hay ningún tipo de base legal, no hay ningún documento legal que obligue al Estado a pagarnos a nosotros nuestras pensiones cuando nos pensionemos, cuando nos jubilemos. No hay ningún papel legal. Nosotros no vamos a poder ir al Estado con 70 años a decir: oiga, usted no me está pagando las pensiones y aquí pone legalmente que tenía usted que pagármelas cuando llegara ese momento. No vamos a poder ir a reclamar nada. Simplemente vamos a estar, digamos, en manos del gobierno de turno de aquel momento, que decida pagarnos las pensiones, más, menos pensión, o la cantidad que en ese momento se decida. Es un sistema que implementó en su momento Franco aquí en España, en otros sitios otras personas, ¿no? Implementó este sistema. Parece ser que en la época de la República habían ya implementado un sistema de capitalización, una especie de sistema de capitalización. Franco vio que había una caja allí, la caja esta de la capitalización de cada persona, se la quedó y implementó el sistema de pensiones de reparto como el que conocemos hoy en día. Y así hemos seguido desde ese momento hasta ahora. ¿De verdad quieres depender de los gobiernos de turno de si vas a cobrar o no vas a cobrar la pensión cuando llegue el momento? Continuamos. Ya sabéis, como siempre, si os gusta el canal, pues darle al like, suscribiros, hacer algún comentario para, bueno, a ver qué pensáis sobre esto, o básicamente lo que os dé la gana. Continuamos. La idea de que el Estado ha sido creado para el bien común es una idea que ha calado muy profundo en la sociedad y realmente la gente lo tiene como muy asimilado, pero no es verdad. El Estado fue creado como medida de control, igual que antiguamente pues lo eran los reyes, aunque aún según qué países como España los seguimos teniendo, pero antiguamente pues era la monarquía o los césares o quien fuera. Hoy en día es el Estado, es una manera de control, no está pensado para el bien común, sino para tenernos controlados.
ya hace años, Otto von Bismarck ya creó esta idea de seguridad social, ya creó la idea de pensiones en la antigua Alemania, ¿no? En Prusia, y ya le preguntaron, pero oiga, entonces la gente va a depender del Estado, y él contestó, esa es la idea, esa es la intención, que dependan de nosotros y nosotros generemos control. Cuando este sistema de pensiones, este sistema de reparto fue creado, claro, era lo que hablábamos, un 52, ¿no? 52 trabajadores por cada pensionista. Actualmente son 2:1. ¿Qué ha pasado? Que en aquel momento no tuvieron en cuenta qué iba a pasar en el futuro. No tuvieron en cuenta que la población iba progresivamente a envejecer cada vez más, que la gente iba a morir más tarde y que por contra iba a haber cada vez menos natalidad. Por lo tanto, lo que antiguamente la curva, digamos, de la vida, pues hacía una especie de triángulo donde en la base había mucha natalidad, mucha gente, y arriba era un pico donde había poca gente, ¿no? Que eran los mayores y los que tenían que cobrar la pensión. Actualmente se está invirtiendo esa pirámide. Cada vez hay menos gente en la base, menos natalidad, menos niños para entendernos, y mucha más gente arriba, gente mayor, gente que no muere y gente que necesita cobrar su pensión. Aparte también nos estamos encontrando que cada vez hay más facilidad de movimiento. ¿Eso qué implica? Pues que mucha gente que ha estudiado aquí en España, por poner este ejemplo, y se hace pues médico, ingeniero, lo que fuera, ve las condiciones que hay en España, los impuestos que se pagan, los puestos de trabajo, los sueldos que hay, y lo mejor decide pues irse a Inglaterra, irse a Estados Unidos, irse a China o a cualquier otro lado. Por lo tanto, es una persona que ha nacido aquí y que no va a contribuir a nivel de impuestos durante su vida laboral y tampoco va a generar pensiones, pero no va a contribuir. Y como tenemos este sistema de reparto, esta persona sí que en el futuro no tendrá pensión, pero durante su vida laboral, que es cuando lo necesitamos, porque es cuando necesitamos que pague sus impuestos para pagar a los pensionistas que tenemos ahora, no va a estar. Por lo tanto, menos natalidad, más gente mayor y más facilidad de movimiento de que la gente se vaya. Por lo tanto, más argumentos tienes de que si no haces nada en tu vida laboral para asegurarte tu jubilación, vas a estar dependiendo totalmente y completamente del estado de turno, del gobierno de turno que haya en aquel momento. ¿Qué más cosas necesitamos saber para tener realmente esta conciencia de que necesitamos hacer cosas, necesitamos mover nuestro dinero, necesitamos espabilarnos? Porque nadie nos va a garantizar que cuando tengamos 70, 80 años y nos duela todo, vayamos a cobrar una pensión digna para poder vivir. Es ahora que estamos fuertes, que aún tenemos ganas, energía y motivación. Es ahora que tenemos que hacer cosas para cuando seamos mayores no estemos mal. Nos tenemos que hacer responsables de nuestra situación y no delegar nuestra vida, nuestro futuro, nuestro bienestar a un gobierno que no sabemos ni quién son ni dónde vienen. Es curioso lo que pasa, ¿no?, en este estado y supongo que en otros, ¿no?, que nos hacen creer que somos adultos y tenemos el libre albedrío y la capacidad de decidir para votar, y por tanto que tenemos la capacidad para votar y para decidir nuestros gobernantes y qué clase de sistema político queremos, y si queremos que van de la derecha o la izquierda o lo que fuera. Para eso sí que somos adultos. En cambio, para gestionar nuestro dinero, nuestro propio dinero, no lo somos. Ahí no somos adultos. Ahí ya necesitamos al papá Estado para que nos gestione nuestro dinero, para que distribuya nuestro dinero en las cosas que papá Estado cree que nosotros necesitamos. Entonces esto es una congruencia en sí misma. ¿Qué está pasando también? Que cuando a una sociedad, a un conjunto de gente se le convence de que va a tener pensiones, de que cuando sea mayor vamos a cuidar de ti, cuando estamos convencidos de que el Estado, papá Estado, va a cuidar de nosotros, ¿qué implica? Que dejamos de ahorrar, dejamos de pensar hacia el futuro, dejamos de pensar que necesitamos un dinero, que necesitamos una seguridad
necesitamos trabajar en pos de nuestro futuro. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el papá Estado ya se va a cuidar de nosotros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Gastar, a crédito, a lo que haga falta. No pasa nada. Cuando lleguemos a la jubilación, que tendremos menos gastos, ¿no? Se supone, tenemos esa idea en la cabeza, no sé quién lo ha puesto en la cabeza, que vamos a tener menos gastos y que con las pensiones que nos van a pagar y nos van a cuidar, pues que ya está. Ya nos saldremos hacia adelante. Y no es verdad. Es posible que tengamos los mismos o más gastos, porque si no nos hemos preocupado, por ejemplo, de tener una vivienda propia, vamos a tener que pagar un alquiler cuando tengamos 65, 70, 80 o 85 años. Tendremos que seguir pagando un alquiler. Posiblemente el gasto médico y el gasto, digamos, de medicinas y de historias va a ser mayor. Posiblemente vamos a tener que adaptar la casa en la que vivimos porque no nos podemos valer. Y en algún momento vamos a tener que ir a una residencia, que no vamos a poder pagar tampoco. Entonces, realmente vamos a tener menos gastos cuando nos jubilemos. El Estado se va a hacer cargo de nosotros, nos va a buscar una residencia, que hay unas colas kilométricas para entrar en una residencia pública. Pública quiere decir que vale menos que las privadas. No va a pasar, no es un Estado de estas características. Para poner un pequeño ejemplo de la cantidad de dinero que se nos quedan, vamos a poner un 1000eurista, vamos a poner una persona, para que nos salgan los números más o menos redondos, que cobra 1.250 euros limpios. Limpios. ¿Qué significa? Que esa persona, en su nómina, cobra 1.500 euros brutos. ¿Sí? 1.500 euros brutos. Pero, ¿qué significa esto también? Que su empresa está pagando por ese trabajador al Estado, está pagando 2.000 euros. Por lo tanto, la empresa paga 2.000 euros por trabajador. 500 de esos 2.000 euros, a ti ya no te llegan en la nómina ni tú los ves, esos 500 ya van para la seguridad social, para el Estado. Pero son tuyos, es tu sueldo, porque el empresario ha calculado lo que le cuesta a un trabajador. Ha calculado que le cuesta 2.000 euros. ¿Cuánto puedo pagar por trabajador? ¿No? 2.000 euros, perfecto. Pero ¿cuánto se va a llevar ese señor, ese trabajador? 1.250, porque los primeros 500 euros ya van para la seguridad social, para el Estado. El sueldo ya son 1.500 euros brutos. De esos 1.500 euros brutos, a ti ya te quitan, a ti ya, parece que es a ti en ese momento, pero ya venimos de haberte quitado más dinero, te quitan 250 euros que se van también al Estado, para la seguridad social, para lo que fuera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te dan un sueldo de 1.250 euros que lo tienes en tu nómina, ¡pum!, allí lo tienes y empiezas a gastar. Aproximadamente un 20% de lo que gastamos son impuestos, básicamente el IVA. Hay otros, pero básicamente es el IVA, un 20%. Entonces un 20% de 1.250, más o menos, son unos 200 euros, 200 y algo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en realidad el empresario está pagando 2.000 euros por nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que recibimos? 1.000. Recibimos 1.000 euros. El resto de los otros 1.000 euros se han ido en impuestos. Ahora vamos a ver a alguien que durante toda su vida laboral ha estado cobrando estos 1.000 euros y otros 1.000 euros que le han ido quitando, más o menos generaría alrededor de 500.000 euros. Después de 30, 40 años trabajando, unos 500.000 euros más o menos. Realmente con esos 500.000 euros nosotros no nos podríamos pagar la educación de nuestros hijos, la sanidad, tener un buen plan de pensiones para cuando nos jubilemos, etcétera, etcétera. Realmente con ese dinero no podríamos nosotros gestionar estas cosas necesarias para nuestra vida. Estoy convencido de que sí, pero no quieren. ¿Por qué? Porque no somos adultos para eso. El papá Estado ya lo va a hacer. Yo te robo todo el dinero con esa intención y luego tú haces lo que creas conveniente y yo haré lo que me dé la gana. Y ya veremos qué pensiones tendrás, y ya veremos qué sistema sanitario tendrás, y ya veremos qué tipo de escuelas van a tener tus hijos, y eso, bueno, pues ya lo veremos. Tú paga, eso sí, tú paga. ¿Y qué es realmente este sistema de pensiones que tenemos en España?
Pues realmente lo que es un esquema Ponzi, es una estafa piramidal. Y supongo que saben todos ustedes cómo funcionan un poco este tipo de estafas, ¿no? Este es, bueno, con una excusa cualquiera, como que el dinero va a ser invertido en la bolsa, ¿no? O que el dinero va a ser invertido en un proyecto o en un gran producto, en cualquier cosa, se convence a la gente de que tienen que poner dinero allí, en una bolsa, en un sitio, tienes que poner dinero allí, ¿para qué? Para que en un futuro vas a ir cobrando y vas a generar unos beneficios de aquel dinero que ya tú previamente has puesto. No hay nada, dinero no va a ningún lado, de ahí está el esquema Ponzi, de ahí está pues esta estafa piramidal, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que van entrando más incautos a esa base de pirámide, a medida que van entrando esos incautos, con su dinero cobran los que están más arriba de la pirámide. Esta gente entra con la intención de que una vez sigan entrando detrás de ellos, sigan entrando más incautos detrás, pues ellos van a ir cobrando un dinero y unos beneficios del dinero que ellos previamente ya han puesto. O sea, así es el esquema Ponzi de María Antonieta, o bueno, lo que fuera. Ya. Y que el sistema de pensiones, pues no es nada más que eso, una estafa piramidal. Pero, ¿qué pasó? Que un esquema Ponzi, una estafa piramidal de este tipo, al final acaba cayendo. ¿Por qué cae? Porque cada vez entran menos incautos, porque se están dando cuenta que los de arriba cada vez cobran menos dinero. Como cobran menos dinero, ¿por qué cobran menos dinero? Porque vienen menos incautos. Y entonces, al final, esa pirámide acaba desmoronándose como un castillo de naipes porque no había nada, no había base sólida. Y se desmonta todo el tinglado, para entendernos. El sistema de pensiones de reparto, ¿cómo han solucionado este tema de la entrada de nuevos incautos? Obligándonos a entrar. Estamos obligados. Desde el minuto 1 que empezamos a trabajar, ya de la nómina, ya hemos visto que ya no del sueldo bruto, sino del dinero que ya paga el trabajador, el empresario por nosotros, ya empiezan a quitarte el dinero. Ya estás entrando en esa pirámide. Ya le quitan al empresario, que en el fondo te lo quitan a ti, luego te lo quitan a ti, luego tú con tu dinero sales a la calle y cualquier cosa que compres pues tiene IVA, una bolsa de pipas o una botella de agua, cualquier cosa ya te cascan el IVA. Luego también se han inventado otras cosas como el ITV del coche, que es otra manera de robarte dinero, las loterías también del Estado, que es otra manera también de robarte dinero con la falsa ilusión de que te vas a hacer rico con un boleto de lotería. Bueno, mil historias que se han ido inventando para que más y más incautos entren en esa base de la pirámide. Y que los pensionistas, que ya están arriba de la base de la pirámide, empiecen a cobrar. ¿Por qué? Porque han sido incautos en su momento también. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que cada vez hay menos incautos en la base. ¿Por qué? Porque ya la gente está despertando y se están viendo, ¿no? Que el Estado es una mentira. No, simplemente porque hay menos natalidad, es lo que hablábamos. Hay menos natalidad, hay más gente arriba de la pirámide que necesita cobrar, hay menos en la base y más facilidad para que la gente pues se mueva a buscar mejores oportunidades, por lo tanto a desaparecer de esa base de la pirámide. Entonces, el sistema de pensiones español, este sistema de reparto, es un esquema Ponzi, es una estafa piramidal y tarde o temprano, al igual que todos, va a caer como si fuera un castillo de naipes. ¿Realmente quieres hundirte tú con ese castillo de naipes cuando ese momento llegue? Porque llegará. Las pensiones se están comiendo ya más de un 40, casi un 50% del presupuesto público anual español. Es una barbaridad, o sea, muchísimo más, se gasta muchísimo más en pensiones que en educación, que en sanidad, que en transporte, que en defensa, que en lo que sea, en lo que sea. Las pensiones ya actualmente ya están a punto de llegar al 50% del presupuesto anual español. ¿Realmente quieres, cuando seas mayor y viejo, depender prácticamente al 100% del gobierno de turno? Evidentemente este no es mi plan. Y ahora sí,
más que nunca, como decía Máximo Décimo Meridio, hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.